La Unión Europea presentó el libro blanco sobre inteligencia artificial, un manual con el que pretende regular el uso de tecnología que pudiera ser invasiva para los ciudadanos. Uno de los puntos a tratar tiene que ver con el reconocimiento facial, útil para control policial, pero invasivo a juicio de las autoridades europeas. Tema que conversamos con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y para debatir este tema tan interesante y actual. Muy interesante. Sí. El tema de la inteligencia artificial y una de sus variantes, porque la inteligencia artificial permite muchas cosas que pueden ser para los ciudadanos, para los consumidores, pueden traer muchos beneficios. Qué sé yo, por ejemplo, lo que está muy de moda ahora, el Spotify o qué sé yo, el Netflix, a través de inteligencia artificial, le van adecuando los contenidos a los gustos de uno, por ejemplo. Eso es inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial tiene otras facetas, como esto que decíamos en la presentación, que es justamente el tema de identificar personas rápidamente. Sí. Eso uno puede decir, bueno, pero eso puede ser bueno en materia de seguridad. Por ejemplo, colocar alguna cámara en el Paseo Humada y que esa cámara vea los rostros de todas las personas, vea justamente con un inmenso archivo de delincuentes, lo encuentra rápido, carabinero y lo detiene. Bueno, extraordinario, pero puede tener otras facetas que pueden ser complicadas desde el punto de vista de la privacidad e incluso otros temas que tengan que ver con el reconocimiento facial. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, mira, en primer lugar tenemos que entender que, tal como tú mencionas, aquí se están mezclando varios elementos. En primer lugar tenemos la tecnología, donde estamos hablando de algoritmos, de instrucciones que hacen posible que, por ejemplo, material, por ejemplo, audiovisual, de imagen, en un banco de datos de información, una tecnología que tiene un autoaprendizaje, por eso se denomina inteligencia artificial, que es autónomo, que no depende de las personas, puedan hacer un proceso rápido, eficiente de, por ejemplo, identificar una persona que vaya en la calle y poder determinar si es, por ejemplo, una persona buscada, un delincuente o no. El segundo problema que existe detrás es que se utilizan bases de datos de información, de datos privados de personas. Entonces, cada vez que uno piensa en este tipo de tecnología de reconocimiento facial, está pensando tanto en la tecnología, pero también tienes que pensar en el aspecto regulatorio, en el aspecto legal, porque la primera pregunta que uno puede determinar es quién almacena esa información, quién gestiona esa información, cuál es el uso que se le va a dar y finalmente si la búsqueda de una solución, como es preventivo, es más fuerte o gravosa que en este caso la violación de una privacidad, porque en principio tú tienes derecho a no ser reconocido, a participar privadamente y a no ser considerado delincuente sin antes, en este caso, que haya sido sancionado. Entonces, cuando tenemos este tipo de tecnología, que por ejemplo hay algunos municipios, algunos sistemas que lo han querido implementar, el primer problema que tienen es de dónde sacan la información para hacer el contraste respecto a esta tecnología, porque hay que reconocer que la inteligencia artificial no va a ser funcional si no tiene contra qué contrastar la información. Claro, eso es clave. Ahora, sobre lo mismo, de hecho tenemos algo con los municipios que ya está funcionando. No tiene nada que ver con el rostro, con la identificación del rostro y la inteligencia artificial, pero sí con las patentes de los autos. Sí. Hay algunas comunas que han puesto en sus periferias, en sus salidas, ¿no es cierto?, en sus límites con otras comunas, algunas cámaras especiales que tienen inteligencia artificial, pero lo que hacen es la identificación de la placa patente del auto y ahí ven si ese vehículo es un auto robado. Y con eso pueden informar a Seguridad Ciudadana o a Carabineros, qué sé yo, y pueden detener a esa persona. Sí. Eso es una cosa. Sí. Incluso podría tener los cuestionamientos que planteas tú también. Sí. Pero otra es con el rostro, ¿no? Sí. No es tan solo con el rostro, sino que tienes que pensar que hoy día cualquier cosa puede ser un dato y si sumas una gran cantidad de información y haces identificable a una persona, es un dato personal. Es decir, si tú tienes el número de una patente, solo el número, sin ninguna otra información, es simplemente un número y no tiene ninguna referencia a ninguna persona. Pero si lo cruzas además con el modelo del vehículo, si también verificas el registro de los vehículos, sabes la identificación de la persona, su domicilio, su teléfono, ya es un dato personal y por tanto escala
mala en el ámbito regulatorio respecto a por qué razón tú estás verificando. Porque si la finalidad de un municipio es, por ejemplo, como tú dices, prevenir los delitos o verificar que esos vehículos que están con orden por ejemplo, de sustracción y que en el fondo hay que verificar si es que han sido robados o no, puede ser probablemente una buena medida, pero eso estamos hablando simplemente de identificación de patentes. Cuando hablamos de reconocimiento facial, ya hay un elemento más, en este caso, intrusivo, y además tenemos que ver que en inteligencia artificial hay una figura que se llama la práctica del sistema, es decir, este sistema no es automáticamente perfecto, tiene que haber un proceso de educación, de entrenamiento, porque existen los denominados falsos positivos, en el sentido de que hay rostros que pueden ser considerados, por ejemplo, lo más básico, si es hombre o es mujer, e incluso ha pasado, estoy hablando de algoritmos de reconocimiento facial que son utilizados tanto en Facebook, en Instagram, en Google, que, por ejemplo, uno cuando busca algún nombre de persona, aparecen imágenes asociadas porque el algoritmo lo vincula. Pero han aparecido, por ejemplo, imágenes de cosas que lo identifican con personas, y ahí es donde se produce este desajuste de entender que la tecnología todavía no está adecuada. Y por otro lado, la legalidad respecto a para qué lo va a utilizar y, en definitiva, quién tiene la autorización de, en este caso, obtener información y para qué el fin que va a ser utilizado. Sí, bueno, un buen ejemplo de lo que pudiera ser un mal uso de la inteligencia artificial en lo que respecta a la identificación de rostro, no sé, identificación facial, sí, es lo que está ocurriendo en Hong Kong. Hong Kong, bueno, es una economía hiperdesarrollada, parte de China, ¿no es cierto? Y ahí en las protestas sociales que están ocurriendo en Hong Kong ha ocurrido de que hay personas que las han identificado a través de estas cámaras, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial, saben inmediatamente quién es, su nombre, dónde vive, su correo electrónico, y la policía le manda un correo electrónico y le dice: señor Juan Pérez, usted está protestando ahí en la plaza de Hong Kong, sería bueno que pudiera devolverse a su casa, a su domicilio. Sí. Una introvisión a la privacidad, pero espantosa eso. Sí, imagínate que tal como tú mencionas al principio de la introducción, hablamos del libro blanco desde... claro, la regulación europea que se quiere hacer sobre esto. Pero Europa tiene una virtud. Por un lado, estableció una regulación especial para datos personales y ahora está estableciendo un marco regulatorio y ético para la inteligencia artificial, de tal forma que regula ambos aspectos que se unen para efectos de, por ejemplo, reconocimiento facial. Pero tenemos países como el caso de Chile, donde no hay una adecuada regulación sobre protección de datos personales, y puede que el avance de la tecnología sea más eficiente y, por tanto, como no hay tampoco regulación respecto a inteligencia artificial, no existe hoy en Chile hoy día una estrategia o regulación sobre este aspecto, generalmente se pueden producir estos excesos policiales, excesos a la intimidad, excesos constitucionales. Por ejemplo, veíamos cómo en ciertos municipios querían vincular esta información y decían: solo la policía o la PDI va a tener acceso a esta información. Pero la base de datos de información es el registro civil. Entonces, ¿cómo constitucionalmente autoriza a un registro civil para que entregue información a un municipio o a una persona que no es funcionario público, que no tiene la responsabilidad para utilizarlo? Y muchas veces hemos tenido también información de otros países. Recientemente hay un fallo, por ejemplo, en Europa, donde se estableció que el gobierno holandés utilizaba información para detectar patrones, en este caso de riesgo de vulneraciones o de defraudaciones sociales, y utilizaron una gran cantidad de información, y el Tribunal Europeo al final determinó que eso era inconstitucional, porque en definitiva en la búsqueda de información usando inteligencia artificial, la ausencia de información para el usuario, saber para qué usaban sus datos, y además una lógica de investigación, era más gravosa que el resultado que se quería obtener. Por tanto, hoy día la colisión de derechos que existen entre la privacidad, entre tu seguridad y por otro lado el rol social del Estado de seguridad, hay que verificarlo en forma correcta, y yo creo que en Chile estamos todavía al debe, a pesar de que la tecnología puede estar presente. Entonces hay que tener mucho ojo, no tan solo la tecnología que se utiliza, no es el problema la inteligencia artificial, sino... Es un mecanismo, exactamente. Sino quién lo va a utilizar, para qué fines, y finalmente si esto va a ser más beneficioso o nos vamos a encontrar en un mundo de
supervigilancia y donde en definitiva tus derechos van a ser sacrificados en pos de la seguridad ciudadana. Bueno, un tema tremendamente interesante, una polémica, una discusión, algo que sin duda vamos, Pedro, a tener que conversar, discutir. Lo están haciendo los europeos, lo vamos a tener que discutir en Chile, porque aquí en Chile también se está usando la inteligencia artificial. Pedro Huichalaf, muchas gracias por haber venido a nuestro programa Mundo Plus Vanguardia. No, muchas gracias por la invitación nuevamente. Que estén